Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Preparados para vivir un trocito de la historia? Pues empezamos. En el año 1426, una joven en torno a los 16 años se presentó en la corte francesa del delfín Carlos. Se llamaba Juana de Arco y le acompañaban dos nobles allegados al delfín, quienes ya le habían hablado de Juana. De lo contrario, difícilmente hubiera tenido lugar el encuentro. En dicho primer encuentro y antes de que Juana comenzara a hablar, ésta ya impresionó a Carlos. Parece ser que el delfín, es decir, el príncipe heredero al trono de Francia, en un intento de comprobar su fama de visionaria, se había disfrazado de cortesano y había colocado a otra persona en su lugar. Pero Juana, cuando llegó al gran salón, en lugar de dirigirse a éste y guiada por unas voces que sólo ella podía escuchar, se fue directamente a donde se encontraba el delfín disfrazado de cortesano. Juana contó al delfín que tres santos, San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, se les habían aparecido para darle un mensaje. Le encomendaban la misión de liberar a Francia de sus calamidades. Pero según Juana, esa no era la primera vez que oía voces. En un principio dichas voces le decían que debía de ir a misa y debía de ser también buena cristiana, algo que su madre, quien era muy piadosa, le había inculcado. Juana siguió dichos consejos y se impuso la costumbre de recoger flores para llevarlas a la Virgen, así como de confesarse y de comulgar. Como decía, el último mensaje que los tres santos dieron a Juana fue el de liberar a Francia de sus calamidades. Y es que en aquel momento los ingleses disputaban a los franceses el trono de Francia. Os preguntaréis que qué derecho tenía Inglaterra a disputar dicho trono a los franceses. Pues mirar, esto venía de mucho tiempo atrás, concretamente desde que Guillermo el Conquistador, quien procedía de la región francesa de Normandía, se hiciera con el trono de Inglaterra. Desde entonces los monarcas ingleses creían tener un interés legítimo sobre Francia, por lo que en el año 1337 Inglaterra declaró la guerra a Francia, comenzando de esta manera la Guerra de los 100 años. Pero volvamos al encuentro entre Juana y el delfín Carlos. Este quedó asombrado ante el ofrecimiento de aquella muchacha, porque ¿qué podía saber aquella joven de 16 años que sólo sabía hilar, cuidar de su rebaño y ayudar al pobre labrador de su padre? Carlos debió de pensar que no estaba en su sano juicio, así que solicitó la opinión de un consejo de sabios y doctores de la Universidad de Poitiers. Sin embargo, y para su sorpresa, estos acreditaron su honestidad, sana moral y buenas costumbres. De hecho, si por algo era conocida Juana en su pueblo, en Domremy, era por su bondad y por su dedicación a los pobres y desdichados. Atendía a enfermos, como a su vecino Simón Musnier, a quien cuidó cuando padecía fiebres muy altas. El Consejo de Sabios finalmente se pronunció a favor de que Juana dirigiera el ejército francés. Antes de eso fue enviada a Tours, en donde fue examinada por un grupo de mujeres lideradas por la suegra de Carlos, por Yolanda de Aragón, quienes verificaron su virginidad, adoptando a partir de entonces el sobrenombre de Doncella de Orleans. Después de superar todas estas pruebas, el delfín la dotó de una armadura de plata, un estandarte que ella misma diseñó, y de una espada, y con todo ello la puso al frente de 5.000 hombres, con dirección a Orleans, sitiada en ese momento por los ingleses. La lucha duró 4 días y en ella Juana resultó herida por una flecha mientras sujetaba el estandarte. Pero ésta no abandonó la lucha. Era fuerte, física y mentalmente, fortaleza que transmitió a sus hombres y que dio como resultado no sólo la liberación de Orleans, sino la proclamación de Carlos como rey. Era el año 1429. Inmediatamente después de recuperar Orleans,
Juana quiso liberar también París. Sin embargo, algunos asesores del ya rey Carlos VII prefirieron una solución negociada, así que le convencieron de que no atacase todavía, y esto permitió a los ingleses prepararse para la batalla, justo lo que Juana había querido evitar, por lo que cuando el rey dio la orden de atacar París, el resultado fue un auténtico desastre. Tanto es así que se tuvieron que retirar al día siguiente de iniciarse el asalto. Fue en una de esas retiradas de los franceses cuando Juana va a resultar apresada por los borgoñones, quienes eran una de las dos facciones de la familia real y que también querían disputar el trono a Carlos VII. El apresamiento ocurrió en el mes de mayo de 1430 en el norte de Francia. Más tarde el duque de Borgoña la vendió a los ingleses a cambio de una recompensa de 10.000 francos. Y es en este punto donde comienza la tragedia de Juana, y no solo porque fuera capturada, sino porque con su captura se ponía de manifiesto su vulnerabilidad, algo por otra parte impropio de una enviada de Dios. Además, en la Edad Media existía la creencia de que cuando dos bandos se enfrentaban, ambos pensaban que tenían a Dios a su favor. Por lo tanto, el que perdía representaba al demonio. Y eso fue lo que pensaron de Juana cuando, recluida en la torre del castillo de Rouen, una comisión de doctores de las facultades de Teología y de Derecho Canónico de la Universidad de París la sometieron a examen. Dichos doctores concluyeron que o bien Juana mentía o era una invocadora de espíritus malignos, de Belial, Satanás y Behemoth, por lo que fue sometida a un proceso inquisitorial. Era necesario averiguar la verdad. Para ello fue sometida a interrogatorios muy difíciles y engañosos. Sin embargo, Juana se defendió de manera muy inteligente. Así lo demostró en una ocasión en que le preguntaron si estaba segura de estar en la gracia de Dios. Pregunta un tanto complicada, porque si contestaba que no, reconocía haber mentido. Pero es que si decía que sí, afirmaba estar fuera del juicio de la Iglesia. De manera que contestó lo siguiente: si no estoy en la gracia, que Dios me ponga, y si lo estoy, que me mantenga. Juana sufrió todo tipo de acusaciones, de haber engañado al pueblo haciéndole creer que Dios le enviaba, creer en supersticiones y falsos dogmas, haber cometido ofensa divina, es decir, herejía, realizar hechizos, invocar demonios o lo que es lo mismo de brujería. Todas estas acusaciones perjudicaban indirectamente a Carlos VII, al haberse manifestado como seguidor de una criatura maligna, por lo que bien podría pensarse que todo esto fuera una maniobra política para intentar desprestigiarlo. Por último, Juana fue acusada de haber violado la ley divina, al ir armada y vestida como un hombre. Esto último fue muy tenido en cuenta por sus acusadores, porque si bien el derecho canónico permitía a las mujeres vestir como hombres, solamente lo permitía en circunstancias muy determinadas, y éstas eran para protegerse o por razones de pobreza, resultando que ninguna de ellas se daban en el caso de Juana. Estudios recientes contemplan la posibilidad de que tuviera alguna inclinación a la hora de vestirse y comportarse algo alejada de lo femenino. En este sentido, según los cronistas que tuvieron la oportunidad de tratarla, había algo en ella que les impedía verla como a una mujer, alejándoles, por tanto, de cualquier intento de galanteo. Incluso su propio escudero Aulón, quien la había ayudado a vestirse y vendado sus heridas, llegó a manifestar que su cuerpo nunca sintió deseo carnal hacia ella, y añadió: lo cual me parece casi un milagro. Realmente poco se sabe sobre su aspecto físico, porque aunque las distintas representaciones haya sido revestida de feminidad, delicadeza y belleza, no existen descripciones que ofrezcan de manera fiable
detalles sobre su aspecto. Por todos los cargos de los que fue acusada, Juana fue condenada a morir en la hoguera, pero cuando se encontraba frente a ella, manifestó que quería entregarse a la autoridad de la Iglesia y además se retractaba de todo lo que había contado hasta entonces, de sus visiones, de que oía voces. Con este cambio de actitud fue sentenciada a cadena perpetua, condena que incluso podría reducirse si mostraba buena conducta. Juana fue trasladada nuevamente a prisión y allí aceptó vestirse como mujer. Sin embargo, 4 días después los jueces acudieron a visitarla y Juana volvió a decir que oía las voces de los santos. Les contó que ocurrió la misma noche en que regresó a prisión y que dichas voces le reprocharon su traición. Pero eso no es todo, porque los jueces comprobaron que Juana vestía de nuevo con ropas de hombre. Cuando le preguntaron que por qué se había puesto esa ropa, contestó lo siguiente: es más apropiado que vista así cuando estoy rodeada de hombres. Durante mi estancia en prisión, los ingleses han abusado de mí. Lo he hecho para defender mi honra. Los ingleses, por su parte, vieron en todo esto la oportunidad perfecta para acabar con ella. Fue llevada a la plaza del viejo mercado de Rouen, escoltada por numerosos soldados. Escuchó la sentencia, comulgó, rezó de rodillas, besó un crucifijo, fue atada a un poste y encendieron la pira. Juana pidió en ese momento a un monje dominico que intentaba consolarla que sujetara el crucifijo, que lo pusiera bien alto, donde ella pudiera verlo, y mientras estaba siendo devorada por las llamas, no dejó de pronunciar el nombre de Jesús. Sus cenizas se arrojaron al Sena para evitar que sus restos fueran objeto de culto. Era el 30 de mayo de 1431. Tenía 19 años. La muerte de Juana provocó cierto malestar en la sociedad de aquella época, porque eran muchos los que la creían una cristiana devota y no una hereje. El mismo verdugo, tras la ejecución, mostró preocupación por su propia salvación, ya que estaba convencido de que había ejecutado a una mujer santa. ¿Y Carlos VII? ¿Cómo se sentía el rey que le debía el trono? Pues permaneció totalmente ajeno a la causa que se le instruyó a Juana. Con ello evitaba un conflicto con la Iglesia, además de no reconocer que para hacer frente a ingleses y borgoñones tuvo que contar con el liderazgo no solo de una mujer, sino de una plebeya. Y realmente fue así, porque Juana tenía carisma, sentido común y coraje. La gente creía en ella y los soldados en su liderazgo moral. 25 años después de su muerte, un tribunal inquisitorial, autorizado por el Papa Calixto III, examinó su juicio, anuló los cargos que habían en su contra, la declaró inocente concluyendo que había sido condenada a muerte sin fundamento y la nombró mártir. Mucho tiempo después, en 1803, Napoleón Bonaparte la declaró símbolo nacional de Francia, convirtiéndose también en inspiración de escritores, artistas y compositores. A día de hoy, después de más de 5 siglos, la figura de Juana de Arco es objeto de debate entre profesionales de distintas ramas del saber. Todos se preguntan sobre la veracidad y el origen de sus visiones y de las voces que oía. Así, los historiadores hablan de alucinaciones, de histeria, de exaltación religiosa, los científicos de trastorno psicológico, mientras que el Vaticano atribuía todo ello a la obra de Dios, motivo por el cual fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. La Guerra de los 100 años se prolongó durante 22 años más desde que Juana falleciera. El duque de Borgoña, que si recordáis era la otra facción en que estaba dividida la familia real, acabó aliándose con Carlos VII
y poco a poco Inglaterra fue perdiendo todas sus posesiones en Francia, menos Calais. A partir de entonces, Carlos VII estabilizó su reino y consiguió transformar a Francia en una gran potencia. En dicho país, cada 30 de mayo recuerdan a Juana de Arco, patrona del país, de los soldados, de los presos y de todos los necesitados de lo que a ella le sobraba, de coraje.